Cuando te das cuenta que el camino que vas a recorrer en la transformación no vas tú solo, vas acompañado, y es ahí donde empiezas a darte cuenta, porque creo que uno de los cambios importantes del antes y después de lo que me sucede en el programa, primeramente es que el trabajo es un sistema, que estoy trabajando no para una empresa, sino para un ente vivo. Y cuando ese ente que vive lo empiezas a hacer parte de lo que tú estás haciendo, empieza a cambiar. Cuando empiezas a escuchar los proyectos de tus compañeros, cuando empiezas a ver cómo es que ellos se engranan, cómo sacan sus dudas, cómo engranan sus piezas, empiezas a ver la forma en la que tú también puedes adquirir esas herramientas. Y creo que eso hace una diferencia muy grande dentro del proceso de la TI. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Charlas de Transformación. Y como siempre, los episodios cada vez se van poniendo más interesantes. Hemos disfrutado mucho las charlas de los recientes episodios que hablamos con Salvador Alba, por ejemplo, del tema de vidas plenas y algunas otras conversaciones que siempre son muy interesantes. Hoy no es la excepción y hoy marca un hito porque iniciamos compartiendo los testimonios de los graduados de la tercera generación del programa Experto Chief Transformation Officer en alianza BT Consortium con la Universidad San Jorge, y por ello me da mucho gusto darle la bienvenida no solamente al episodio y al podcast, sino a nuestras oficinas en Monterrey, a Alicia Sánchez, que es precisamente una de las graduadas de esta tercera generación del programa Experto CTO. Alice, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Un gusto, y la verdad es que es como un sueño cumplido estar aquí para mí, a raíz de que escuché el primer podcast. Me acuerdo perfectamente y cómo ha ido evolucionando, y ser parte ahora de esta realidad me da mucho entusiasmo. Es cierto, fíjate, recuerdo muy bien esa conversación que tuvimos, en la que me hablaste y me comentaste de ese episodio en particular, y pues bueno, cuántas historias no hay. Tengo el gusto de conocer a Alicia ya desde varios años atrás. Convivimos en alguna etapa de la vida profesional, cuando éramos consultores en aquellos ayeres, y pues bueno, has tenido una carrera, Alice, muy exitosa, primordialmente en el tema de recursos humanos, en el tema de reclutamiento, en diferentes aspectos de esta función. Pero platícanos un poco brevemente quién es Alicia, y sobre todo ubicándonos antes del programa, ¿qué te llevó a la decisión de incorporarte a formarte como líder de la transformación? Bien, pues muchas gracias, Miguel. Pues sí, prácticamente mi carrera empieza en los recursos humanos, especialmente en la parte de captación de talento, en una de las consultorías más grandes de la Ciudad de México, bueno, a nivel mundial, que es KPMG, y ahí es donde se desata toda la historia. Empieza el reclutamiento, sigue la parte de desarrollo organizacional, el resource management, todo que es transferencias internacionales, y pues toda esa magia que envuelve la consultoría. Sigue Neoris como parte de la historia, y bueno, después viene Nasoft, una empresa mexicana muy fuerte, todo girando alrededor de la consultoría en tecnología de información, y haciendo de mi perfil pues un perfil generalista. Esa connotación que empezó a surgir a nivel de los recursos humanos, en donde pues se notaba el valor del generalista, porque pues conocía una empresa de principio a fin, del ingreso hasta la salida, y que permite de alguna manera pues abordar la generalidad de la organización. Sin embargo, bueno, conforme va pasando el tiempo y vamos tocando empresas diferentes, pues me voy dando cuenta que aun y cuando estemos hablando de la misma industria,
no se cocina igual. Es la realidad. Entonces, pues poco a poco va cambiando. Hay un parteaguas importante en mi carrera profesional después de 20 años. Brinco a la industria del BPO, del contact center, y entonces empieza a haber una necesidad distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el BPO tiene una connotación muy peculiar, ¿no? El tipo de colaboradores que contrata, la rotación brutal que existe dentro del sector, y además se conjuga con algo bien importante que es el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, todos esos elementos en donde tienes que jugar, no solamente con un perfil, sino también con una tecnología que muchos se jactan en conocer, pero que realmente pocos manejan al nivel que a veces se requiere, pues empieza a hacer un movimiento importante. Digo, estoy en un grupo local, pero bueno, pertenezco a un corporativo que empieza a generar una demanda importante. Y esa demanda importante se llama cambio. Y entonces dices, bueno, sí sé que tengo que cambiar, sé que me tengo que mover del lugar, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la herramienta que me puede funcionar? Y entonces, una de mis primeras herramientas que volteo a ver, bueno, pues el coaching organizacional. Vamos a empezar a trabajar con la gente, a escucharlos y a llevarlos a una línea en donde podamos alinearnos todos. Y pues resulta que es una herramienta, pero no funciona en su totalidad, ¿no? Posteriormente, bueno, me encuentro con esta posibilidad de la certificación. Me platicas, tuvimos una charla, Margarita se acerca conmigo también, y bueno, me hace mucho sentido en cuanto a cómo puede generarse un cambio organizacional de una manera distinta. Creo que ahí a mí me quedó muy grabado algo que tú me dijiste. Después de esto, nada va a volver a ser igual. Dije, bueno, y es ahí donde empieza la historia, ¿no? Y es bien interesante. Ahorita hablaremos de por qué. ¿Por qué la mirada cambia precisamente? Pero déjame profundizar un poquito sobre esta primera parte del antes, vamos a decirlo así, porque estoy seguro que hay muchas personas que se identifican no solamente, digamos, con el recorrido profesional per se, sino con algunas de las inquietudes que has descrito y que a lo mejor valdría la pena, digamos, profundizar en términos de las características de pensamiento y de cómo ves la empresa, etcétera. Porque hemos encontrado, Alice, y lo platicábamos en alguno de los momentos del programa, que hay varias características que unen a la comunidad y que algunas de ellas, insisto, están como implícitas en lo que nos narras, que hay, por ejemplo, un deseo de ver y de aprender o de buscar algo más, ¿sí? Seguramente el cambio hay una forma diferente de trabajarlo, ¿no? Entonces, esa inquietud de hacer las cosas diferente, de buscar algo adicional, es una primera característica que escucho y que escucho repetidamente en las personas que se interesan por formarse como líderes de transformación. Esa es una. La segunda es la curiosidad intelectual, ¿sí? Esa inquietud se traduce en una acción que es un deseo de aprender y en una acción de formarse continuamente. Y tú mencionaste seguramente la formación profesional y la capacitación en tus temas, pero fuiste ampliando con el coaching y finalmente lo ampliaste bastante con la certificación como CTO, ¿no? Esa es la segunda característica. Y la tercera es la de, y corrígeme si lo estoy viendo mal, pero porque te conozco, lo comento, es de ver precisamente la carrera y el desarrollo profesional como una ruta de crecimiento y de transformación personal. Entonces, hablemos un poquito de esto, de cómo ves esas características, y yo te invitaría a que le hablaras a las Alicias que están allá afuera y que tienen estas inquietudes en algún punto. Sí, mira, sin duda yo creo que eso es algo que me ha acompañado toda la vida, el estar buscando cómo hacer las cosas, una, mejor, y la otra, pues, diferente, porque es real. Y yo creo que quien escucha esto sabe perfectamente que nos equivocamos, que muchas veces los tropiezos cuestan, y cuestan no solamente a nivel personal. Finalmente estamos trabajando para una organización
y vienen costos organizacionales y vienen retrocesos muchas veces, y eso pues dices, está bien, es un aprendizaje, pero busco evitarlo en su medida. Entonces, cuando estás en una línea de la generalidad y de repente el trabajo también se hace repetitivo y vuelves a vivir un ciclo y te vuelves a repetir, dices, bueno, ¿cómo puede esto generar un cambio diferente? Claro. En mi caso, pues la curiosidad ha sido como siempre la necesidad de estar buscando herramientas. Como te digo, a veces funcionales, a veces no lo son tanto. Sin embargo, ha sido como parte de. Y yo creo que también generacionalmente hablando, hemos ido transformando esa mentalidad. Claro. Digo, si bien ahora convivimos con gente que está preparada, porque hay muchas generaciones en la línea, también convivimos con generaciones que no lo están tanto. Y muchas veces pues la línea de crecimiento no se da en la misma medida. Entonces, pues es estar buscando cómo haces que caminemos juntos, que nos movamos hacia el mismo sentido. Y eso, pues es una curiosidad que me movió para estar en este programa, porque digo, ¿cómo es esto? Tiene muchos años que nos conocemos, pero además ya hoy te encuentras conviviendo con gente de 25, de 22, y me dice, y entonces la mentalidad es cómo jalas toda esa generación que te lleva a caminar junto con la organización de esta medida, ¿no? Pero es muy bonito y muy interesante porque la comunidad de profesionales de la transformación integra perfiles muy diversos de los que has mencionado, edades muy diversas, rutas de profesionales también muy diversas, etc. Pero sí, son estas características, yo le llamo de buscador, que nos reúnen a la comunidad de profesionales de la transformación. Y en ese punto, entonces, en tu ruta, Alice, encuentras el programa y te integras a un programa de certificación como Chief Transformation Officer que no solamente recorre el conocimiento de la arquitectura estratégica, digital, gestión organizacional y cultura, sino también lo recorre haciendo un proyecto real, un proyecto para tu empresa, una aplicación práctica que va creciendo conforme en su alcance este proyecto, conforme vas avanzando en el programa, pero también tiene un componente de co-creación con tus compañeros en este CTOs, Working for CTOs, donde tus compañeros te aportaron, tú les aportaste, y al mismo tiempo este acompañamiento de los mentores y de la coach ontológica que te acompaña durante todo el proceso. ¿Cómo viviste el programa? ¿Qué te nace compartirle a la comunidad de cómo viviste el programa? Pues definitivamente es un programa tremendamente completo. ¿Cómo se vive? En principio, en mi caso, es conociendo una cantidad importante de información que al principio, para serte franca, como que no le encuentras esa integración. Y dices, ¿cómo todo esto va a dar un resultado de transformación? Porque es tanto, al momento es tanto, pero poco a poco, conforme lo vas viviendo y lo vas digiriendo, es la palabra, te vas dando cuenta que es tremendamente sencillo. Y tremendamente sencillo desde entender que esto no se hace solo. Cuando te das cuenta que el camino que vas a recorrer en la transformación no vas tú solo, vas acompañado. Claro. Y es ahí donde empiezas a darte cuenta, porque creo que uno de los cambios importantes del antes y después de lo que me sucede en el programa, primeramente es que el trabajo es un sistema, que está hoy trabajando no para una empresa, sino para un ente vivo. Claro, exacto. Y cuando ese ente que vive lo empiezas a hacer parte de lo que tú estás haciendo, empieza a cambiar. Claro. Y la otra es que la TI no se come completa. Es poco a poco. Entras por diferentes lados, pero es poco a poco. Ajá. Correcto. Y a ir bajando esa ansiedad de querer hacerlo todo, a irlo trabajando poco a poco, claro, hace una diferencia muy grande. Sí. La otra, y tú dijiste un punto bien cierto,
Cuando empiezas a escuchar los proyectos de tus compañeros, cuando empiezas a ver cómo es que ellos se engranan, cómo sacan sus dudas, cómo engranan sus piezas, empiezas a ver la forma en la que tú también puedes adquirir esas herramientas. Y creo que eso hace una diferencia muy grande dentro del proceso de la TI. Sí, y fíjate, ahora que dices de la TI, que es la metodología que es la columna vertebral del programa, Transformación Empresarial Integral, en ella decimos algo que está, creo, detrás de lo que nos estás compartiendo, y es que la transformación es auténtica o no es, ¿sí? Y entonces seguramente en esto que nos cuentas, te recordarás y quizá viste, cómo los proyectos al principio del programa inician como proyectos a lo mejor muy correctos y estructurados, pero a lo mejor no realmente tan profundos y auténticos, ¿no? Y cómo terminan proyectos bien auténticos y bien profundos, muy interesados claramente en la estrategia, claramente en dar valor, pero también claramente en las personas, en el sistema social que es la empresa y cómo efectivamente la transformación se va a lograr con ese equipo de personas que es el director general, su equipo ejecutivo, los copilotos, el propio Chief Transformation Officer, pero esa autenticidad. ¿Cómo viviste esto en tu proyecto, pero también en los que observaste? Tú les diste mentoría a algunos compañeros. Es correcto. Fíjate que pasa algo curioso. Uno va armando el proyecto de repente como quisieras que funcionara. Y la realidad es que la metodología te va llevando a ir desmenuzando y a que veas lo que realmente hay detrás de todo esto. Porque a mí me pasó. Al final, literal, deshice mi proyecto y llegué a entregar un producto en el que dije, es que yo no lo había visto así. Y efectivamente, cuando además recibía la retroalimentación de mis compañeros, dije, es real. Por aquí puede haber un cambio, por acá esto no lo vi. Claro. Y lo reestructuras y lo reconstruyes y generas un producto del que al final dices, no lo conocía. Llegas a ver una estructura, llegas a ver una pintura que cambió, que se movió, pero que además tiene mayor sentido, ¿sabes? Exactamente, que es profunda, es auténtica. Ajá, porque dices, es real. Y entonces yo creo que el programa te va dando esas herramientas, no solamente de construir, Miguel, te va dando la herramienta de escuchar, también, de analizar, pero además de comprometerte, no solamente con tu proyecto, te empiezas a comprometer con el proyecto de los demás. Y entonces es ahí donde dices, esto genera un valor totalmente diferente. Y fíjate, me gustaría poner un ejemplo para que nuestra audiencia lo pueda hacer como muy, muy aterrizado lo que decimos, es el tema de la inteligencia artificial, que aparece en tu proyecto y aparece en varios de los proyectos de tus compañeros, donde al principio a lo mejor aparecía como lo típico, ¿no? Las experimentaciones, el proyecto, y entonces que sí, claramente es parte del plan de juego, esto y lo otro, y termina siendo algo realmente como decir, oye, a ver, ¿cómo vamos a sacar valor, sí, para potenciar el plan de juego, pero también no solamente para sustituir posiciones, sino para ampliar el alcance de esos puestos? ¿Cómo podemos hacerlo complementario? ¿Cómo podemos sentarla a la mesa, la inteligencia artificial? Entonces, tiene como un alcance ya no de lo tradicional de la consultoría, a lo mejor que dice, mete el proyecto, el piloto de experimentación, sino es realmente la incorporación de la inteligencia artificial en tus capacidades diferenciadoras, en tu modelo de gestión, en tu organización e incluso, ¿por qué no?, en los temas culturales también. Entonces, insertarlo completamente. Hubo varias conversaciones al respecto, Alice. No sé si nos quieras compartir un poco cómo viviste esas conversaciones de cómo esos temas tan hard iban evolucionando y terminando siendo más completos, ¿no? Sí, justamente recordaba varios de los proyectos en donde, pues por el tipo de negocio, la IA está presente, incluso digo en el mismo que yo viví en su momento, y te das cuenta que de ser una herramienta termina siendo tu compañero de al lado. Claro. ¿No? Y esas conversaciones de repente causaban cierta duda de cómo vamos a ver, cómo la voy a poner.
tú mencionabas mucho, es que hay que sentarla a la mesa. Y o sea, ¿cómo sientas ahí en la mesa? Y poco a poco cada una de los proyectos fue incorporándola de tal manera que se hizo parte del... dejó de ser una herramienta para convertirse en un compañero de viaje. Claro, pero eso solo se logró en el recorrido, ¿no?, que hicimos ahí en las conversaciones. Y ahí me gustaría un poco hablar de la comunidad, de cómo se fue formando esta cercanía. Creo yo, sin que se dieran cuenta, poco a poco en el programa se veían todos los jueves y viernes en una pantallita de Teams ahí, todos, y personas de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de México, de Culiacán, de Monterrey, de Zaragoza, ¿sí? O sea, era un sinónimo de perspectivas, de culturas, de compañeros, que al principio, si recuerdas, eran así como sesiones un poco más formales, ¿no? Más normales, diría yo. Pero va evolucionando esto y va tomando una forma pues muy interesante, muy bonita la comunidad, y cierra nuevamente en esta semana experiencial en Zaragoza, que a mí me gusta llamarlo, es mágica, sucede algo muy, muy interesante. ¿Cómo viviste tú ese recorrido más en la parte humana de convivir con tus compañeros e incorporarte a la comunidad? Mira, sin duda empiezas por conocer empresas. Es curioso, pero tú empiezas a escuchar una empresa. Qué buen punto. Y no empiezas escuchando a la persona, porque te enfocas en el negocio, en qué va a ser, cuál va a ser su proyecto, de qué se trata. Y conforme va avanzando y vas compartiendo incluso las dudas, pues sí, los tropiezos que te llegan a suceder, porque yo creo que algo que tú mencionabas al principio, el trabajar un proyecto propio implica empezarte a confrontar y enfrentar con tu organización, con tu director general, con tus líderes de operación, con tu líder de tecnología, porque a mí me pasaba, es ir a generar esas conversaciones que muchas veces o evitaste o no querías o no sabías ni siquiera cómo entrar a ellas. Y regresas con todo ese material a compartirlo con un grupo que no conoce tu organización y te esfuerzas primeramente por eso. Y después, entre los tecnicismos, entre de repente pues los chistes, entre de repente por los temores de si voy bien o me regreso, cómo le hago aquí, y empieza a evolucionar. Pero fíjate que algo que me dejó un excelente sabor de boca, además de la semana experiencial que ahorita te voy a comentar, es esa última sesión que nos diste. En esa última sesión de reflexión, en donde creo que se prepara muy bien, es un previo a encontrarnos todos juntos, en cómo vivimos cada uno nuestra sesión a distancia y después cómo vamos a llegar a esa semana experiencial. La verdad es que esa semana yo te puedo decir, es mágica y lo que le sigue. Digo, ¿por qué? Pues porque entonces podemos verle cara a aquella persona que estuvo detrás de la pantalla y podemos entonces no solamente vivir un proyecto, sino también vivir su emoción y lo que ha generado esa persona en el proyecto, en el proceso de transformación. Para mí fue impresionante escuchar cómo para muchos ha sido un cambio radical de vida, no solamente profesional, sino personal. Y yo te lo decía ya, o sea, esta semana experiencial tiene toda una intención, toda una jiribilla para hacer que la comunidad realmente se haga un solo equipo. Claro. Y te puedo decir que después de esa semana, hoy nos escribimos en el chat y parece que nos conocemos de toda la vida. Claro. Porque no solamente compartes la parte profesional, empiezas a compartir la parte personal que mueve tus intereses a algo como esto, tan grande como esto. Y te voy a decir cuál es la intención, ¿eh? La intención es la autenticidad. Nada más, no hay más. O sea, en realidad es una intención de crear valor, una intención de que sea algo provechoso para todos y para cada uno, en el programa en su conjunto y en la semana en particular, porque sabemos que esto, el programa de certificación de CTO, la semana experiencial, no es el final, es el principio de un recorrido dentro de la comunidad.
Y yo me atrevo a pensar, Alice, que hay algunos factores adicionales o digamos complementarios al por qué se va haciendo esta magia. Creo que uno de ellos es que la metodología TEI, al ser tan sistémica, te mete en todo tipo de conversaciones. Entonces, te encuentras con tus compañeros hablando lo mismo de temas de estrategia, que de temas de digital, que de temas de procesos, modelo de gestión, de organización, de cultura, o inclusive del ordenamiento en el mapa de ruta. O sea, te encuentras hablando de una perspectiva muy completa, no solamente de un tema. Entonces, pasas estos 5 meses, un poco más, hablando de una variedad de temas muy amplia, como decías al principio. Creo que hay un primer punto ahí. El otro aspecto que veo es que esta dinámica de co-creación en el CTOs Working for CTOs, donde tú te responsabilizas e inclusive te invitamos a que cada vez lo hagas con mayor rigor, ¿sí? Te responsabilizas de darle retroalimentación a tus compañeros. Entonces, empiezas a ser maestro de tu compañero, no solamente compañero, sino tienes la responsabilidad de aportarle valor a un colega tuyo en el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro elemento importante y evidentemente a recibir también el que ellos te dan, ¿no? Entonces se genera ahí una corresponsabilidad por el trabajo. Y creo que la tercera, que va muy en relación con lo que dices que platicamos en la sesión previa a vernos en Zaragoza, es cómo reconocer que lo que nos pasó dentro del programa les pasó a todos. Es decir, esos momentos críticos que tuvieron varios, y en las demás generaciones también, que tuvieron varios como que en el primer tercio del programa, decir, no estoy entendiendo nada, es demasiado, es muy complejo, no es por aquí, e inclusive decir, me quiero salir. Entonces, como diferentes momentos, ¿no? Y un segundo momento donde más de uno dijo, ya la vi, ya entendí, ya conectaron las piezas. Y con satisfacción decían, voy a tener que rehacer mi proyecto, pero no pasa nada, lo voy a rehacer. Y ver de esos casos, tú recordarás el tuyo propio, pero recordarás también una de tus compañeras que presentó un proyecto al principio, que el proyecto era, no tengo proyecto, no voy a poder hacer nada con la situación de la empresa familiar actual, ¿no? Y presenta su proyecto que todos dijimos chapó, o sea, me quito el sombrero, un proyectazo que presentó, muy bien armado. Es una evolución muy bonita la que se ve, no sé si coincidas. Totalmente, totalmente, porque creo que esa parte de ir construyendo o sea, que hacer y deshacer te lleva a encontrar un punto en donde dices, no pensaba llegar aquí. O sea, mi meta, no es que la meta, es que la visión del programa, Claro. yo creo que para muchos no era tan grande. No sé si menor, llamarle menor, pero no era tan grande. Y al final creo que terminó rebasando totalmente la expectativa. Entonces, quienes venimos de una práctica más operativa, en mi caso de recursos humanos, es la herramienta que te abre una brutalidad de puertas, que te va dando no solamente la técnica, sino además esas habilidades, esa capacidad de ver. Tú me preguntabas cuál ha sido la diferencia. Y una de las grandes diferencias realmente de verdad es desaprender. Claro. Y creo que es algo que nos cuesta. Hablábamos de la famosa mochila, claro, todo lo que vas cargando a lo largo de tu historia. Y para mí el desaprender y generar algo nuevo ha sido todo un reto. Claro. Es todo un reto porque, digo, había expertos en procesos, había expertos en desarrollo organizacional, en directores generales, claro, que al final tú los ves desarmados y con una armadura completamente diferente. Creo que ese es uno de los valores tan grandes, el permitirte reconstruir o construir un modelo de trabajo totalmente diferente al que se viene haciendo con el tiempo. Y donde todas las mochilas son bien respetables, bien completas, pero efectivamente viene este componente de humildad donde inclusive lo reflexionábamos en el perfil del líder de transformación, ¿no? Decíamos, el líder de transformación tiene que tener un ego bajito,
tiene que ser capaz realmente de escuchar, de aprender, de orquestar, de integrar, etcétera. Y es algo que fue cayendo por su propio peso en la conversación. Y decía yo, digamos, es el principio de el final del programa es el principio de la participación en la comunidad de profesionales de la transformación. Y te diría un poco hacia el cierre de esta charla, Alice, el después del programa, ¿sí? ¿Qué sucedió después del programa? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Qué has conversado con tus compañeros? Y de nuevo, les invitaría a los que nos escuchan, es el testimonio de Alicias, pero Alicia somos todos, me explico, o sea, es una jornada que todos vivimos, ¿no? Y entonces llega un punto en nuestra carrera donde la formación funcional, puntual, el siguiente paso, digamos, tradicional, ni una ni otra ya es suficiente, ¿no? Entonces, para aquellos que quieren ver la empresa de una manera más amplia, su carrera también de una manera más intencional y que saben que algo distinto las empresas tienen que hacer hoy para aprender a transformarse, como que les interesa esta avenida, ya platicamos cómo sucede y ahora platicamos qué sucede después de la formación. Definitivamente, ¿qué sucede después? Te quedas con ganas de más. Ese es el primer punto. Claro. O sea, sientes que quieres saber más, que quieres ponerlo en práctica, que no se puede quedar ahí. Esa es parte de. La otra es que me encanta la continuidad de la comunidad y ser parte de la primera reunión posterior a eso te hace reafirmar el valor de esto, definitivamente. Sí. Y por otro lado, la amalgama que se hace con el equipo, justamente como dices tú, empiezan a generarse conversaciones distintas. Claro. Y eso ha generado también un súper valor en lo que se está haciendo. Entonces, es como construir hacia adelante sin saber hacia dónde más, qué tanto puede crecer. Y la verdad es que yo veo un alto potencial no solo en una herramienta, creo que esto es como una amalgama de elementos. La comunidad, la metodología, la convivencia y bueno, yo creo que has hecho una excelente alianza con la universidad porque creo que da una estructura, claro. No solo metodológica, educativa, académica, que permite verle de verdad la seriedad de todo esto. La seriedad en el sentido de la formalidad claro, que representa, supuesto, porque claro. Creo que hay muchas instituciones hoy que se dedican a hacer una formación de estos niveles. Sin embargo, creo que un producto como este no es tan sencillo de encontrar. Yo me atrevería a decir que hoy no existe afuera. Y eso le genera un valor muy peculiar, porque creo que trae la experiencia no solamente del trabajar con los negocios. Creo que esto es un trabajar con las personas. Exactamente, no lo podías decir mejor. Es el valor más grande que tú le puedes encontrar a esta metodología. Y es ahí donde te enganchas, es ahí donde para mí es el valor más grande. La transformación personal, porque como lo dijo muy bien una de nuestras compañeras, nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Y para darlo, tienes que crearlo, tienes que formarlo y tienes que hacer que suceda. Claro. Y eso es lo que hace este programa, hace que las cosas sucedan. Sí. Y lo dices muy bien, en realidad todo eso que acabas de describir es lo que arma esa magia del programa, ¿no? Y yo, la verdad es que lo único que agregaría es, insisto, hay muchas personas hoy día en sus rutas profesionales que hay 3 reflexiones o una de 3 reflexiones sucediendo. Una es, la empresa tiene que hacer algo diferente. No podemos seguir queriendo cambiar la empresa o vivir digamos, en la normalidad actual. Tenemos que hacer algo diferente. Hay demasiados cambios en el contexto como para no prepararnos para aprovechar esas oportunidades o para cuidarnos de esos riesgos también. La empresa tiene que hacer algo distinto. La segunda es que como ejecutivo tenemos que desarrollar la habilidad de transformar la empresa.
no basta, ya lo hemos dicho en toda la charla, ya no basta ser un experto funcional, tener una mochila llena de lo mismo, vamos a decirlo así, lleno de una función o llena de un tipo de proyectos, ¿no? Hay que empezar a tener una mochila un poco más amplia, entender la empresa como lo que es, ese sistema social, etc. Y finalmente está este deseo de pertenecer, ¿no? Nos decía también otra de tus compañeras, me siento arropada porque veo claramente en la comunidad las mismas preguntas que yo tengo o preguntas que no sabía que sí tenía y ahí están puestas sobre la mesa, pero sobre todo la intención de una comunidad de acogerme, de acompañarme, de co-crear conmigo, de colaborar conmigo, sin las típicas restricciones de, no, estamos compitiendo por el puesto, estamos compitiendo en la vida. No, vamos a crear valor, vamos a hacer pasteles más grandes, no cortar solo rebanadas por cortar rebanadas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está pasando en la comunidad, lo describiste muy bien. Quería solamente complementar eso, Alice. Y nada, agradecerte muchísimo que estés en el podcast, que hayas tenido tan sólida participación en el programa y que estés aquí de visita en BT Consortium en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué nos dirías para despedir tu participación en el podcast? Bueno, primeramente que es un programa, creo que como pocos, yo diría que no hay algo que hoy se le acerque. La otra es de que definitivamente lo que a mí se me queda al final de todo este programa, que no se trata de acumular conocimiento, que no es un tema para ese, como tú decías, no es el que sabe más, es cómo aplicarlo, cómo abrir puertas, cómo abrir soluciones distintas. Y definitivamente quienes estamos en recursos humanos hoy requerimos de humanizar a la organización, humanizarla de una manera distinta, en donde no solamente estamos hablando de procesos que son sumamente importantes dentro de la organización, sino que estamos hablando de un sistema vivo que hoy respira, que hoy se mueve a través de las personas, y que si nosotros no logramos esa transformación interna, esa transformación de paradigmas en donde tenemos la responsabilidad de crecer y de transformar lo que estamos haciendo, pues difícilmente vamos a lograr un resultado como el que estaríamos buscando, que sí tiene que estar alineado con la rentabilidad, pero que tiene que ver con la esencia de las organizaciones, que las hace únicas y las hace, claro, pues, productivas. Claro. ¿No? Y dices bien, y me quedo con eso, Alice, es humanizarlas estructuralmente. Uh-huh. No sí, solamente de palabra, sino en los hechos, en los hechos, ¿no? Desde la estrategia hasta la cultura, la gestión, la organización, darle todo este sentido de sistema social que es la empresa, ¿no? Pues Alice, muchísimas gracias, bienvenida a esta tu casa como siempre, y gracias a todos por estar con nosotros en un episodio más de Charlas de Transformación, y continuemos la charla, continuemos la conversación en comunidad. Gracias. Hoy, el reto de la transformación ya no es opcional, es parte del trabajo y también una oportunidad real de crecimiento profesional. No te quedes fuera de esta corriente que está redefiniendo cómo se lideran y se transforman las organizaciones. Fortalece tus capacidades, incrementa tu ventaja profesional y fórmate en el Instituto BT Consortium. En el instituto encontrarás los cursos clave para desarrollar las capacidades que hoy exige la transformación empresarial integral, acompañado por la mentoría de profesionales que viven estos retos todos los días. Súmate al instituto y forma parte de la comunidad de profesionales de la transformación, un espacio para colaborar, co-crear y crecer junto a otros líderes que están construyendo el futuro con método y sentido humano. Visítanos en btconsortium.com y sigamos recorriendo juntos esta jornada de transformación.